Bueno, buenas tardes, vamos a continuar con la clase, jóvenes. En electrocardiografía es muy importante recordar esta teoría, la teoría del dipolo. Y denominamos dipolo al conjunto de dos polos o cargas, una negativa y otra positiva, que se sitúan en la superficie de una célula. Es importante tomar en cuenta que este dipolo se va a representar a través de un vector. La cabeza del vector tiene carga positiva y la cola tiene una carga negativa. Y en función de la relación que tenga alguna derivación determinada con la dirección que lleva un vector, ya sea de despolarización o repolarización, nosotros podemos obtener en el electrocardiograma diferentes polaridades en las ondas o complejos. Así, por ejemplo, si colocamos un electrodo en ambos extremos de la célula, el extremo que se enfrenta a la cola del vector me va a registrar una deflexión negativa, onda P, onda T negativas o complejo QRS de predominio negativo. Por el contrario, aquella derivación que se esté enfrentando a la cabeza del vector va a inscribir ondas o complejos de polaridad positiva. Y finalmente, si la derivación se encuentra en un sentido perpendicular a la dirección que lleva el vector de despolarización o de repolarización, entonces en dicha derivación nosotros obtendremos ondas o complejos isodifásicos, positivos negativos o negativos positivos, dependiendo de la derivación, como veremos más adelante. Y vean precisamente en esta gráfica por lo que decíamos hace rato. Esta derivación se enfrenta a la cabeza del vector, que tiene una carga positiva, por lo tanto, aquí se van a inscribir ondas o complejos positivos. Esta otra derivación que se enfrenta a la cola del vector con carga negativa, me va a registrar complejos puramente negativos u ondas puramente negativas. Y esta derivación que se encuentra en un sentido perpendicular a la dirección que lleva el vector de despolarización o de repolarización, me va a inscribir un complejo de tipo bifásico, con positividades y negatividades de un mismo voltaje. Ok. Es importante saber que cuando registramos un electrocardiograma, en el papel electrocardiográfico vamos a inscribir una serie de ondas y complejos por cada ciclo cardíaco, a las que convencionalmente Eindhoven denominó como P, U, R, S, T y U. Esta última no la vemos muy frecuentemente. Y ya sabemos que la onda P corresponde al proceso de despolarización auricular, el complejo QRS al proceso de despolarización ventricular y la onda T al proceso de repolarización ventricular. Eso es lo que normalmente vemos. Ya habíamos comentado que la onda T de repolarización auricular habitualmente no la vemos porque queda enmascarada por el complejo QRS, que es de mucho mayor voltaje. Decíamos, la onda U la vemos ocasionalmente. ¿Qué situaciones son las que me pueden generar una onda U? Básicamente, niveles séricos de potasio muy bajos o bien bradicardia severa. Son las dos situaciones que se asocian a al registro de una onda U. Existen diferentes teorías que tratan de explicarnos cuál es la génesis u origen de la onda U, pero la más aceptada en la actualidad es que se trata, o que me está diciendo cómo se está llevando a cabo el proceso de repolarización de los músculos papilares. A su vez, entre las ondas
Perdón. Bueno, decíamos que entre las ondas y complejos hay una serie de silencios, podríamos decirles así, silencios eléctricos, manifestados por intervalos y espacios. Así la distancia que hay entre el intervalo. Ok, caray. Bueno, decíamos que entre las diferentes ondas o complejos hay una serie de espacios o silencios eléctricos conocidos como intervalos o espacios, valga la redundancia. Así, por ejemplo, la distancia que hay entre el inicio de la onda P y el inicio del complejo QRS se denomina intervalo PR. Y este intervalo me da una idea del tiempo que tarda el impulso eléctrico en conducirse desde el nodo sinusal hasta el tercio medio del septum del lado izquierdo de los ventrículos, que es donde normalmente se inicia la activación ventricular. El espacio o segmento PR es esta línea que existe entre el final de la onda P y el inicio del complejo QRS, y ese no tiene un valor numérico. Esto más bien lo que debemos ver es si hay un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo de este en relación a la línea basal, puesto que cualquier alteración en este o cualquier desplazamiento de este espacio o segmento me indica algún trastorno de la repolarización auricular. Decíamos ayer, entre el final o entre el punto J y el inicio del segmento de aquí, o sea, el final del complejo QRS y el inicio de la onda T, aparece un segmento que se conoce como el segmento ST. En condiciones normales, el segmento ST presenta un ascenso lento, fino, y se sigue con la rama ascendente de la onda T. Nosotros no podemos diferenciar claramente dónde termina el segmento ST y por lo tanto dónde inicia la onda T. Situaciones que sí me pueden dar eso, pues decían los electrocardiografistas antiguos, básicamente son tres. La primera de ellas, la hipertensión arterial. La segunda,
la insuficiencia coronaria, y la tercera, una insuficiencia ovárica, déficit estrogénico, déficit hormonal. En estos tres casos me da una línea ST, un segmento ST plano y un ángulo bien definido entre el final del segmento ST y el inicio de la onda T. Por otro lado, el espacio que hay entre el inicio del QRS y el final de la onda T se conoce como intervalo QT. Y ayer decíamos, este intervalo me indica la duración de la sístole eléctrica ventricular. Y el espacio que hay entre el final de la onda T y el inicio del siguiente complejo QRS me indica la duración de la diástole eléctrica ventricular. ¿Ok? Bueno. Una vez que ya vimos esto, viene el punto más importante en relación a la lectura o al entendimiento del electrocardiograma. A mucha gente se le hace muy difícil el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque trata de memorizarse algunas imágenes. Y créanmelo, por muy buena memoria que tengan, es imposible que nos memoricemos todas las imágenes, todas las variedades que podemos ver en un electrocardiograma. Muchas de ellas variables normales. Sin embargo, nosotros como médicos tenemos una gran ventaja, que conocemos la fisiopatología de un problema, la fisiopatología de una enfermedad. Y a partir de esa fisiopatología y conociendo cómo se lleva a cabo el proceso de activación eléctrica tanto de las aurículas como de los ventrículos desde el punto de vista vectorial, entonces es más fácil. Lo que vamos a hacer es deducir el electrocardiograma. Vamos a hacer un análisis deductivo y es mucho más fácil de esa forma poder aprender electrocardiografía. Entonces, el día de hoy, básicamente, nos vamos a llevar la plática en tratar de entender cómo se lleva a cabo el proceso de activación auricular y ventricular. Ya sabemos que normalmente el proceso de activación del corazón inicia en el nodo sinoauricular. Este nodo siempre va a seguir a la aurícula derecha, independientemente de hacia qué lado esta última cámara. Una vez que se genera el impulso eléctrico en el nodo sinusal, sale hacia las aurículas. Se va a propagar al miocardio contráctil auricular y la activación auricular nosotros la vamos a representar a través de dos vectores principales. Normalmente, cuando se está llevando un proceso de despolarización o de repolarización, se generan miles de vectores que se conocen como vectores instantáneos. Afortunadamente, todo ese gran número de vectores que se están generando por estos procesos, repito, los podemos resumir en 2 para las aurículas y en 4 para los ventrículos. Entonces, a nivel auricular, bueno, el primer vector de despolarización, que corresponde a la despolarización de la aurícula derecha, es un vector que se dirige hacia abajo, hacia adelante y discretamente a la izquierda de su punto de origen. Una vez que se despolarizó la aurícula derecha, aparece un segundo vector o vector de despolarización de la aurícula izquierda, que se dirige obviamente hacia la izquierda, hacia atrás y discretamente hacia abajo. Ya decíamos ayer que normalmente el proceso de despolarización, hasta en un 80% de los casos, se transmite de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda a través de las de Bachmann. Y en el 20% restante, a través de la fosa oval o a través del piso de la aurícula derecha por el seno coronario. La suma de estos dos vectores me va a dar origen a lo que conocemos como vector medio manifiesto de activación auricular.
Este vector se dirige normalmente hacia la izquierda, hacia abajo y ligeramente hacia adelante. En el plano frontal se dirige aproximadamente a los más 54 grados. Por eso, normalmente la mejor derivación para evaluar actividad eléctrica auricular, para evaluar la onda P, es la derivación de 2, porque es la que se encuentra más paralela a la dirección o trayectoria que lleva este vector medio de activación auricular. ¿Ok? Tomando en cuenta esto, vamos a ver en esta gráfica cómo debe ser normalmente la polaridad de la onda P. Decíamos, aquí tenemos el vector de despolarización de la aurícula derecha, vector de despolarización de la aurícula izquierda, y como la suma de los dos me da un vector medio manifiesto que corre paralelo a la derivación de 2. Como este vector se aleja de ABR y por lo tanto ABR se enfrenta a la cola de este mismo, en esta derivación la onda P debe ser negativa. Por el contrario, el vector se dirige o se acerca hacia las derivaciones de 2, de 1 y ABF, y como estas tres derivaciones se enfrentan a la cabeza del vector que tiene una carga positiva, entonces normalmente en estas derivaciones la onda P deberá ser positiva. Mande, perdón. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctor. Ok. No. Entonces repito, normalmente la onda P negativa en ABR, positiva en D1, positiva en D2 y positiva en BF. ¿Ok? En el plano precordial, en el plano horizontal, ¿qué vamos a tener? El primer vector de despolarización auricular se acerca hacia la aurícula derecha y el segundo vector que despolariza la aurícula izquierda se aleja de B1. O sea, el primer vector, el de despolarización de la aurícula derecha, se acerca de B1 y el que despolariza la aurícula izquierda se aleja de B1. Por lo tanto, normalmente en esta derivación, la onda P va a ser bifásica de tipo más menos. La primera parte positividad dada por el primer vector de despolarización auricular derecha y la segunda parte o negatividad terminal de la onda P en B1 generada por el vector que despolariza a la aurícula izquierda. Si lo vemos a través del vector medio manifiesto, bueno, este corre perpendicular a B1, primero ve la cabeza, positividad, y al final ve la cola, negatividad. P bifásica. B2 a B6 se enfrentan a la cabeza del vector que tiene carga positiva y por lo tanto en todas estas derivaciones la onda P normalmente debe ser positiva. En relación a BL y en relación a D3, dependiendo de la posición eléctrica que tenga el corazón, si es un corazón vertical, es un corazón horizontal, es un corazón que se encuentra con eje intermedio, pues la onda P podrá ser positiva, negativa o isodifásica. Nada más que un detalle, cuando es isodifásica en D3 siempre deberá ser más menos, positiva, negativa, mientras que en BL deberá ser siempre menos más, negativa, positiva. Cualquier cambio en esta polaridad de isodifasismo me indica algún trastorno. Seguramente ya es un ritmo que no se origina a nivel del nodo sinusal. Entonces, resumiendo, en función de la despolarización, de cómo va el vector de despolarización auricular, la morfología normal de la onda P debe ser negativa en ABR, positiva en D1, D2, BF y de B2 a B6, isodifásica más menos en B1 y de polaridad cambiante en BL y D3. ¿Preguntas? No, doctor. No, bueno.
Entonces vamos a poner aquí algunos ejemplos de por qué es importante evaluar adecuadamente un electrocardiograma. Y ahorita que estamos con la onda P, pues bueno, ¿por qué va a ser importante evaluar la onda P? Bueno, la valoración de la onda P nos va a permitir, como primer punto, determinar el situs del corazón. Y recordamos que en condiciones normales, solo ABR explora siempre a la aurícula derecha, pues esta representa una estructura cardíaca de posición fija, habitualmente. Y sabemos, como ya vieron, ahí si tienen el libro, han leído el libro de Guadalajara, o cualquier libro de cardiología, nos dice que existen 4 posibles situs cardíacos. 2 de ellos en donde tenemos una aurícula de morfología derecha y una aurícula de morfología izquierda. Y los otros 2 que tienen las 2 aurículas la misma morfología, ya sea morfología derecha o morfología izquierda. En el caso de los 2 situs con aurículas de diferente morfología, bueno, si la aurícula morfológicamente derecha está del lado derecho y la izquierda del lado izquierdo, decimos que el paciente está en situs solitus. Por el contrario, si la aurícula morfológica derecha está del lado izquierdo y la aurícula izquierda del lado derecho, hablamos de un situs inversus. Ya habíamos comentado que en muchos libros, en muchos textos de cardiología, incluyendo algunos tratados de reconocimiento mundial, toman como sinónimo el situs inversus y la dextrocardia, pero comentábamos que esto no es lo mismo. Puede haber situs inversus más dextrocardia o situs inversus solo, luego entonces no es lo mismo. Decíamos, la dextrocardia únicamente me está diciendo que una mayor porción, una mayor porcentaje del músculo está desplazado hacia la derecha. Y repito, el situs inversus me indica que la aurícula derecha está del lado izquierdo. ¿Ok? En el caso de los isomerismos, que son muy graves, tenemos, repito, 2 tipos. El dextroisomerismo, en donde tenemos 2 aurículas derechas, y el levoisomerismo, en el que tenemos 2 aurículas de morfología izquierda. Los 2 muy raros se presentan en uno de cada 600 a 700,000 recién nacidos vivos. Y habitualmente terminan con la vida del paciente a temprana edad. Porque junto con este problema, bueno, habitualmente en el dextroisomerismo, en el levoisomerismo, se asocian alrededor de 5 a 6 patologías cardíacas congénitas, que cada una de ellas por sí sola tiene una mortalidad cercana al 100%. Ya se imaginarán si aquí tengo 5 o 6 juntas, muy grandes. Si a eso asociamos los problemas que hay a nivel de vaso, bueno, todavía un poquito peor. En el dextroisomerismo hay asplenia, el paciente no tiene vaso. Por lo tanto, estos pacientes están inmunológicamente muy deprimidos. Si no me los mata la cardiopatía o las cardiopatías, una infeccióncita como una gripa me lo puede llevar a un choque séptico porque este paciente no tiene buenas defensas. Y el levoisomerismo tiene múltiples vasos. Entonces, estos 2 forman lo que denominamos en la actualidad síndromes cardioesplénicos. Y recuerden esto porque esto, valga la redundancia, es una pregunta de examen nacional de residencia. ¿Qué alteración hematológica se asocia a los isomerismos? Bueno, son problemas a nivel del vaso. Y vean este esquema, obviamente de un libro de pediatría, ¿sí? Donde tenemos un situs solitus, la aurícula derecha del lado derecho, la aurícula izquierda del lado izquierdo, entonces el nodo sinusal siguiendo a la aurícula derecha, ¿qué va a generar aquí? Un vector que se aleja de ABR. En ABR la P es negativa. Se acerca a B1, en este caso se acerca a BL y se acerca a B6 y a BF. En todas ellas voy a tener P positiva. B1 tiene una
relación perpendicular, está perpendicular a la dirección que lleva el vector de despolarización, por lo tanto aquí es bifásica más menos. ¿Estamos? En este caso que tenemos un situs inversus, ahora la aurícula derecha está al lado izquierdo. Entonces me genera un vector que en este caso se aleja de D1 y se aleja de BL, y por lo tanto en estas derivaciones me da onda P negativa. Se acerca a BR, se acerca a B1 y se acerca a BF y B6, y en todas ellas me va a dar onda P positiva. Perdón. Doctor, ¿el situs solitus sería normal? Sería normal. El sitio solito es lo normal, así es. Gracias. De nada. En este caso, vean que vamos a tener un situs solitus, pero en este caso el ritmo no se está originando en la aurícula, en el nodo sinusal, perdón, sino que es un ritmo ectópico que viene de la aurícula izquierda. Y ahora, ¿qué vamos a tener? ABR, B1 positivo, pero tanto D1 como BL, B6 y BF van a ser negativos. Lo que me diferencia el ritmo de aurícula izquierda, un ritmo ectópico, del situs inversus es la polaridad de la onda P en B6 y BF. En el situs inversus es positiva, y en el caso de un ritmo ectópico de aurícula izquierda va a ser negativa. Y vean, este es un ejemplo de un paciente con un dextroisomerismo, es decir, tiene dos aurículas derechas, por lo tanto, dos nodos sinusales. El nodo sinusal que está de este lado me genera un vector que se aleja de ABR, y por lo tanto en ABR tengo P negativa. El nodo sinusal que tengo de este lado se aleja, da un vector que se aleja de BL y D1, y por lo tanto también en estas derivaciones voy a tener onda P negativa. La suma de estos dos vectores me da un vector medio manifiesto que se dirige hacia BF, por eso el eje de la P está alrededor de más 90 grados. Donde vamos a ver aquí la P más grandota es en ABF. ¿Sí? Recuerden un detalle. La puerta de entrada al electrocardiograma es D1, y en cuestión de los registros es la onda P. Si la aurícula es la primera que se activa, pues lo primero que tenemos que valorar es la onda P. Ya decíamos hace rato, normalmente la P debe ser positiva en D1, negativa en ABR. Cuando tenemos lo inverso, una P negativa en D1 y positiva en ABR, hay tres grandes posibilidades diagnósticas. Número uno, lo más habitual. Llega un estudiante de medicina o un estudiante de enfermería al área de urgencias, el médico de base le pide al residente que tome un electro, y el residente le deja la responsabilidad a la estudiante de enfermería o el estudiante de medicina que en su vida han tomado un electro. ¿Y qué van a hacer? Le van a invertir los cables. El cable del brazo derecho lo ponen en el brazo izquierdo y el brazo izquierdo en el brazo derecho. Es la causa más frecuente de onda P negativa en D1 y positiva en ABR. La segunda causa, un situs inversus. Y la tercera causa, un ritmo ectópico que proviene de aurícula izquierda. Pero en este caso del dextroisomerismo, digo, tengo P negativa en D1, pero veo ABR y también está negativa. Ya eso me descarta cualquiera de las otras tres cosas, y lo único que me deja como posibilidad es dos aurículas de la misma morfología. ¿Estamos? Sí. Sí, doctor. A ver si es cierto. Es una joya de electro. Esta muchachita nos llegó por casualidad allá a la clínica 71. Era una paciente que la estaba viendo el cardiólogo de la clínica 46 en Gómez Palacio. La manda un cateterismo por X situación, y de la clínica 34 de Monterrey la regresan allá a la clínica 71. Entonces, por suerte, me tocó ver este electrocardiograma que les soy sincero, es el primero que vi en mi vida. Y de este caso, hasta ahorita nada más he visto 3 casos.
después de 25 años de estar trabajando como cardiólogo. A ver, ¿qué les parece este electrocardiograma, joven? Ahí en D1 está la P invertida, ¿no, doctor? Está la P invertida en D1, perfecto. Entonces ya dijimos posibilidades. Pues que estén mal puestos los cables, situs inverso o ritmo ectópico proveniente de aurícula izquierda. Ok. Entonces ahora nos vamos y vemos ABR. En ABR, ¿qué pasó? Ahí está bien, es de negativa. La P. Sí, nada más que cuando está los cables mal puestos, cuando es un situs inversus, cuando es un ritmo ectópico de aurícula izquierda, en ABR tiene que cambiar la polaridad. La P debe ser positiva. Ok. Pero aquí sigue siendo negativa. Entonces, ¿eso qué me dice? ¿Qué tiene esta paciente? Situs solitus. No tiene situs solitus porque dijiste la P es negativa en D1. Vean, en el situs solitus la P debe ser positiva en D1, en BL. ¿Sí? En el situs inversus es negativa en D1, es positiva en BR. En el foco ectópico también. Negativa en D1, positiva en BR. En los cables mal puestos, negativa en B1, en D1, positiva en BL, en BR. Pero ¿qué pasa? Vean, tengo negativa en D1, pero también está negativa en BR y también está negativa en BL. Entonces, ¿qué es, jóvenes? Vean. Parece. Y la onda parece P más grandota está en BF. Está hacia abajo. Sí. ¿Mande? Tiene Es un isomerismo. ¿no? Isomerismo, jóvenes. Sí. Tiene dos aurículas derechas. Exactamente lo que estamos platicando. Pero aquí ya lo vemos en la clínica. ¿Y no por qué eso? ¿Mande? No, perdón. Entonces vean, el eje de la P está a 95 grados. La suma de los dos vectores de aurícula derecha se va hacia BF, por eso en BF la onda P es la más grandota. Entonces ustedes me dicen ritmo sinusal. Pues sí, es ritmo sinusal porque tengo dos nodos sinusales. Hay crecimiento de aurícula derecha, perfecto. ¿De cuál de las dos? Tiene dos aurículas derechas. Tienen razón. ¿Sí, jóvenes? Este electro difícilmente lo van a ver. Es electro rarísimo. Y lo más raro, vean la edad, 24 años. Eso implica que bueno, a la chica, los papás, la familia la han cuidado muy bien. Entonces recuerden esto, les repito, esto puede ser pregunta de examen para entrar a una residencia médica. ¿Sí? Entonces, ¿esta paciente tiene qué tipo de isomerismo, doctor? Derecho, tienes dos nodos sinusales. En el levoisomerismo no hay nodo sinusal. Okay. Y el eje de la P va hacia arriba, hacia menos 90 grados. Porque ahora quien toma el mando de la actividad eléctrica es el nodo AB. Y las aurículas se van a activar de manera inversa, de abajo hacia arriba. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso sucede con el levoisomerismo. Repito, en el levoisomerismo no tenemos nodo sinusal, tenemos dos aurículas izquierdas. En el dextroisomerismo tenemos dos nodos sinusales. Diferencia importante. En el caso del dextroisomerismo, el eje de la P va hacia abajo a más 90 grados o cercano a 90 grados. En el caso del levoisomerismo, el eje va hacia arriba a menos 90 grados. ¿Hecho? Sí, bien. A ver, ¿qué situs tiene este paciente? Esto obviamente es de un niño. ¿Qué situs tiene? Vean la P en D1 y la P en BR. Positivo en D1, negativo en BR. Entonces, ¿qué situs tiene? Solitus. Un situs solitus, perfecto. ¿Hecho? Y ahora, ¿qué les llama la atención aquí en precordiales en relación al complejo QRS?
Muy Está picudas. muy largos. Entonces, tiene un voltaje muy importante en las precordiales derechas, vean. No sé si alcancen a ver. Aquí empieza, acá termina, hasta que empieza, ¿sí? Pero, ¿qué sucede con el voltaje conforme me voy dirigiendo de derivaciones precordiales derechas hacia las precordiales izquierdas? Vean, Se hace muy chiquito. se va haciendo más pequeño, va disminuyendo el voltaje. Eso, jóvenes, es lo que me hace el diagnóstico de una dextrocardia. ¿Sí? ¿Qué sucede? Decíamos, cuando hay una dextrocardia, la silueta cardíaca, la masa cardíaca, se desplaza hacia la derecha independientemente de dónde estén las aurículas, en dónde estén los ventrículos. Entonces hay un desplazamiento hacia la derecha de la masa cardíaca y como esta masa está muy cercana a las derivaciones que yo coloco de este lado, por eso me da complejos muy grandes. En cambio, está muy lejos de las derivaciones precordiales izquierdas y por eso me explico por qué. El voltaje del QRS va disminuyendo conforme me voy alejando hacia las derivaciones precordiales izquierdas. El corazón está lejos de estas derivaciones. ¿Ok? Sí, Sí, doctor. doctor. De hecho, en B1 se supone que la onda P está negativa, entonces se está alejando de B1 cuando debería de acercarse más, ¿no? Porque está muy negativo. Bueno, la P en B1 es positiva, mira. Aquí está. Ah, perdón. En B1, perdón, decías. Discúlpame. Sí, en B1. Tiene En B. razón, está negativa, sí, ok. No, pero ven, esta es la P, B1, esta es la T, esta es la onda T, y esta es la P, es positiva. ¿Sí? Sí, sí, yo decía la P, o sea, es que si es hitos inversos, los vectores auriculares no se invierten también en espejo. Los vectores auriculares, sí, Sí, o sea, así se es. invierten simétricamente hacia el otro lado, si es inversus. Ujú, así es. Ok. ¿Sí? Sí, es que no me explico entonces por qué en la derivación de 1, la de arriba, la onda P es positiva, si se supone que... Porque este es un situs normal. Ya me habías dicho, es un situs solitus. Tengo P positiva en D1, negativa en BR. Tengo dos aurículas de diferente morfología, pero la derecha está en su lugar, del lado derecho. La izquierda está del lado izquierdo. Y aquí Ah, lo ok. que pasa es que nada más la masa cardíaca se desplazó. ¿Por qué? Ya investigaremos qué sucedió, por qué se desplazó. A ver, hizo una penetrancia del lado derecho, hizo un derrame pleural importante del lado izquierdo, hizo un neumotórax a tensión que está rechazando la silueta hacia el lado derecho. O sea, ya me tocará investigar qué es lo que originó ese desplazamiento de la masa hacia acá. Pero las aurículas están en su posición correcta. ¿Sí? Ok. Ujú. Muy Le bien. repito, puedo tener esto con situs inversos o puedo tener esto solo. ¿Sí? Sí. Ujú. Muy bien. Bueno, vean, don Pedro Rodríguez es un paciente que recibimos en esta fecha en la terapia intensiva de la Clínica 71. Todavía no existía unidad coronaria. Este paciente fue operado de una lobectomía del lado derecho y todo iba bien. Este electrocardiograma es el que se toma a su llegada a la terapia intensiva. Pues básicamente lo que llama la atención es la irregularidad de los intervalos RR, el intervalo que hay entre dos complejos QRS, vean, diferente. Y no veo una onda P bien clara, entonces el diagnóstico de fondo es una fibrilación auricular. ¿Sí? Pero resulta que el R2 de urgencias, bueno, ya estaba dormido, a gusto, ahí y poquito después de las 6 de la mañana fue su R1 a decirle, doctor, don Pedro
se inestabilizó. Súbitamente tuvo disnea, tuvo dolor torácico, se taquicardizó, bajó los valores de la pulsioximetría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que vean la disposición de la R1, 6:05 de la mañana, le toma un electrocardiograma. ¿Y qué llama la atención de este electrocardiograma en relación al previo? Vean los voltajes y vean la polaridad de los complejos acá y veanla en relación a esto. Disminuye los voltajes, aparentemente pierde vector, el complejo se hace negativo acá y muy chiquito en B6. Y la doctora pues insistía, doctor, a lo mejor se infartó, vea, tiene una zona de no activación eléctrica. ¿Cómo ve? ¿Lo trombolizamos o no lo trombolizamos? Afortunadamente se esperan. Y a las 2 de la tarde, o a las 2 y fracción, 2:30, 2:40 de la tarde, le toman este nuevo electrocardiograma que es prácticamente idéntico al que se le había tomado a su ingreso a la terapia. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría de aquí a aquí, luego de aquí a acá? ¿Qué creen ustedes que pasó? Obviamente a ese residente, en lugar de darle una estrellita, se le puso guardia de castigo, etcétera, etcétera. Se le amonestó. Pero ¿qué pasó? ¿Qué creen ustedes que pasó aquí? Ese es el último, ¿verdad? Que le tomaron. Este es el primero, Ah, este es el de las 6:05 de la mañana y este es el último. Si se fijan, este se parece en mucho al primero, básicamente. Entonces, ¿qué pasó de uno al otro? Y del primero al segundo y del segundo al tercero. ¿Qué pasó? ¿Qué se imaginan ustedes? Pues si el primero al último es similar, pero es de voltaje mucho menor el último que el primero, ¿no? No, hombre, Porque, este es el primero. Ve el primero, ok, ve el sí, el último primero, y ve el último. El que cambia el voltaje es el segundo. Y además de tener positividad en B5, se hace negativo. ¿Sí? sí. Entonces, ¿qué pasaría, jóvenes? ¿le puso mal los precordiales? No, jóvenes. Vean el voltaje. Aparte de la pérdida de vector, la negatividad, vean el voltaje de B6. ¿Sí? Vean el voltaje, qué va pasando, qué va pasando. En- Aquí es mayor que aquí es mayor que acá y aquí es mayor que acá. ¿Mandé? Mi corazón. Solo es que Te debe desplazar hacia la derecha. Pues esto es una dextrocardia, jóvenes, pero ¿por qué? Una telectasia. ¿Mandé? Dijo que le habían hecho una lobectomía derecha. Le hicieron una lobectomía derecha, pero eso no fue la causa. Eso lo hubiéramos visto desde acá. Lo que pasa, jóvenes, es que la residente de primer año, para que su residente de segundo o tercer año viera que tiene mucha actitud, se puso a colocarle un catéter central por la vía subclavia izquierda. Y entonces, ¿qué generó? Un neumotórax, atención. Y eso es lo que hizo el desplazamiento de la silueta cardíaca hacia la derecha. Aquí a las 2 de la tarde es un electro que se toma después de colocar un sello de agua, ya cuando se reexpandió el pulmón. ¿Ok? Entonces, para que vean causas de dextrocardia, joven. ¿Hecho? Sí, Entonces, eso es lo que pasó con este paciente. Les digo, la doctora esperaba una estrella de... Y lo único que recibió fue una amonestación tremenda. Bueno. Por otro lado, la valoración de la onda PEMB1 nos va a permitir evaluar la función ventricular.
así como la presión capilar pulmonar, esta última a través del índice de Norris, que no es otra cosa más que la amplitud o la anchura de la fase negativa de P en B1. Y normalmente esta fase negativa debe ser menor de 0.03 segundos. La presión capilar pulmonar básicamente lo que me está midiendo es la presión de llenado del ventrículo izquierdo siempre y cuando no haya una estenosis mitral. Si no hay una barrera entre el punto donde tengo el catéter de Swan-Ganz con el globito inflado y el ventrículo izquierdo, entonces lo que mido al inflar ese balón es la presión de llenado, presión capilar pulmonar, diastólica del ventrículo izquierdo o también llamada presión en cuña. Normalmente decíamos en uno la onda P debe ser positiva negativa, la fase positiva redondeadita y luego una caída lenta para terminar en la fase negativa de la onda P. Cuando a esta fase negativa, a ese descenso lento se le conoce como deflexión intrinsecoide. Cuando la deflexión intrinsecoide se inscribe muy rápidamente, esto me indica de antemano que la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo no supera el 30%, es igual o menor al 30%. La PEVI es una forma muy simple, no es la mejor, pero es la forma por su simplicidad y la que más utilizamos para evaluar cómo está el inotropismo del corazón, en este caso del ventrículo izquierdo. Y en función de los valores de la FEBI, nosotros dividimos a un paciente que está en falla cardíaca en dos grandes grupos, con fracción de expulsión reducida o con fracción de expulsión preservada. En el primer caso me indica que la falla cardíaca es por disfunción contráctil. En el segundo, por problema diastólico o de relajación. El manejo va a ser muy diferente. Bueno, a través del electrocardiograma nosotros podemos determinar cómo está esa fracción de expulsión, cómo está la presión capilar pulmonar y cuánto es el peso del corazón. Normalmente el corazón pesa alrededor de 250, 260 gramos. Vean, este electrocardiograma de un paciente con un infarto agudo de miocardio que llegó con elevación en una fase subaguda del infarto, elevación del ST en las 6 derivaciones precordiales y además en D1BL, es decir, era un infarto en evolución anterior extenso. Lo trombolizaron y después de la trombolisis hizo onda Q solamente en 3 derivaciones. ¿Sí? Pero el índice de Norris era de 0.60. Decíamos, normalmente el índice de Norris debe ser como máximo de 0.03 milisegundos. En un paciente isquémico, cuando este índice llega a medir 0.04 milisegundos, eso se relaciona con una presión capilar pulmonar de 14 milímetros de mercurio. Y a partir de aquí, por cada ensanchamiento de un cuadrito de la fase negativa de la onda P, va incrementando el valor de la cuña en 5 milímetros de mercurio. Es decir, si la fase negativa de la onda P en B1 mide 2 cuadritos de anchura, entonces eso es equivalente a una presión capilar pulmonar o en cuña de 19 milímetros de mercurio. Si mide 3 cuadritos, 24 milímetros de mercurio. En este caso mide 1,5 cuadritos, por lo que nosotros dijimos, bueno, tiene una presión en cuña alrededor de 16, 17 milímetros de mercurio. Si queremos saber exactamente el valor de la FEBI, entonces vemos en cuántas derivaciones hay onda Q, vemos la anchura de la onda Q. Si la anchura de la Q mide como máximo 1 cuadrito, le damos 1 punto. Si mide más de 1 cuadrito, le damos 2 puntos. Y al final hacemos una suma. Y con este obtenemos un score, que es este, de Silvester. La suma la multiplicamos por 3. Y si lo dejamos ahí, con eso sacamos la fracción de expulsión. Es decir, 3 multiplicado por 3 fue 9, eso se lo restamos a 60, la fracción de expulsión es del 51% según este electrocardiograma. Y vean
Este paciente se llevó obviamente a un cateterismo y en el cateterismo que nos dicen, señores, la presión en cuña mide 15, nosotros habíamos calculado 16 o 17 y la fracción de expulsión es de 50%, nosotros habíamos calculado 51%, entonces vean cómo es un método muy aproximado, muy exacto, correlacionado con otras formas de evaluar esta situación. Decíamos hace rato, bueno, que normalmente la única vía o la vía de preferencial de paso, no la única, el 80% del paso del impulso de aurícula derecha hacia la aurícula izquierda se da a través de las de Bachmann. El 20% por la fosa oval o por el seno coronario. ¿Qué sucede? Cuando hay un bloqueo de conducción interauricular, como cualquier bloqueo en otro nivel del sistema de conducción, según su severidad, este lo podemos dividir en 3 grados, primero, segundo, tercer grado. En el primer grado hay dificultad para el paso, hay un retraso en el paso del impulso a través del haz de Bachmann, pero sí logra pasar. Y esta dificultad la voy a ver únicamente reflejada por una onda P bimodal que se parece a la jorobita de un camello y en donde lo voy a ver preferentemente en D2, en D3 y en ABF. Cuando tengo un bloqueo de tercer grado a nivel del haz de Bachmann, entonces el impulso no puede pasar por el haz de Bachmann. Habitualmente tampoco pasa por la fosa oval y entonces ¿qué hace? Pasa de aurícula derecha hacia aurícula izquierda por el seno coronario y la aurícula izquierda se activa en forma retrógrada. Como consecuencia en el electrocardiograma que voy a ver, una onda P bimodal, como jorobita de camello en D2 de 3BF, pero en la porción terminal vamos a ver negatividad. Es una onda P bifásica, pero con la fase positiva bimodal. Esto me indica bloqueo de tercer grado o bloqueo del haz de Bachmann, bloqueo interauricular de tercer grado o bloqueo del haz de Bachmann. Grado que se considera una aberrancia de conducción auricular, bueno, habrá momentos en que yo registro una imagen de bloqueo de primer grado y en otros momentos una imagen de bloqueo de tercer grado. Cambia de uno a otro. Como el doctor Antonio Vallés de Luna, de Barcelona, es quien más ha estudiado sobre estos trastornos, entonces, en honor a él, pues se acuñó el nombre de síndrome de Vallés de Luna cuando tenemos esta imagen de bloqueo de tercer grado del haz de Bachmann, pero que el paciente me ha dicho que ha presentado crisis de palpitaciones, crisis de taquicardia. Entonces, si tengo la imagen de bloqueo de tercer grado o bloqueo del haz de Bachmann y el paciente tiene historial de arritmias, entonces automáticamente le denominamos a esto como síndrome de Vallés. ¿Cuál es la importancia de este síndrome? Bueno, habitualmente se considera que esta imagen es un predictor de que el paciente me puede hacer arritmias auriculares, sobre todo fibrilación o flóter auricular. Y ya sabemos que en muchas ocasiones la primera manifestación del flóter o sobre todo de la fibrilación auricular puede ser un EBC, cardioembólico, obviamente. Entonces, pues ahorita mucha gente se está discutiendo si el encontrar esta imagen sería suficiente como para iniciar en forma profiláctica un tratamiento antitrombótico. Porque resulta que a veces los pacientes tienen paroxismos de FA que duran apenas 30 segundos, un minuto, y con eso, o sea, cuando llega con nosotros registramos un electro y no logramos ver la arritmia. Pero eso puede ser episodio o tiempo suficiente para que el paciente me haga un EBC. Otra gente dice que no, yo estoy de acuerdo con los primeros. Yo creo, si me preguntan, que lo ideal es dar un tratamiento profiláctico para evitar el que el paciente me vaya a hacer un EBC. La imagen anterior era un libro, esta obviamente es una paciente con un infarto agudo de miocardio, vean, acá tengo
circulado una imagen típica de un síndrome, de un bloqueo del haz de Bachmann. Esta paciente después me hizo fibrilación auricular, entonces esta paciente tenía un síndrome de Bayes. Esto es uno de los datos que me pueden hablar de que el proceso de necrosis acá se extendió hacia la aurícula, que es algo raro. No es muy común, pero bueno. Si no pensamos en las posibilidades, menos voy a hacer el diagnóstico. Bueno, este es un electro muy bonito en donde existe una disociación auricular. La aurícula izquierda está en fibrilación auricular, la aurícula derecha está en ritmo sinusal, pero quien manda los impulsos a los ventrículos es la aurícula derecha por el monitor de un paciente que tenemos en la terapia con ese mismo diagnóstico, ¿verdad? Y decíamos, bueno, también ayuda. Doctor, no se le entiende mucho. No sé. Mande, perdón. Es que se le ¿No se trababa escucha? mucho. Ajá. Decíamos, bueno, también podemos valorar el peso del corazón. Decíamos que normalmente el corazón pesa de 250 a 260 gramos. Y eso lo valoramos a través de la profundidad de la fase negativa de la onda P. Normalmente la profundidad de esta fase no debe ser mayor a 1 milímetro. Por cada milímetro que se haga más profunda, eso me indica un incremento en el peso del corazón de 50 gramos. ¿Preguntas, jóvenes? Pues muchas, pero sobre la marcha irán saliendo, doctor. Bueno. Aquí lo importante, no sé qué tanta posibilidad tengan, que tengan algún amigo X que les pase electros. Aquí no es solo estar leyendo o estar escuchando una clase de electro, es estar, lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo en cada clase, estarlo repasando, pero en el trazo electrocardiográfico. Y solo así vamos a poder ir entendiendo el electrocardiograma. ¿Sí? Esto es como la ventilación mecánica. Mientras yo no le mueva al aparato de ventilación, yo no voy a aprender ventilación mecánica. En cuanto lo empiezo a mover, voy a aprenderlo porque pues es simple y sencillamente fisiología respiratoria. Entonces acá es lo mismo. Tengo que ver trazos, ir repitiendo, a ver si está bien tomado, cuál es el ritmo, cuál es la frecuencia, cuánto mide el PR, cuánto mide el QRS, cuánto mide el QT, el eje eléctrico, etcétera, etcétera, ¿sí? Muy bien, doctor. Ok, doctor. Porque sí, como van a ver, es infinidad de información la que me da este registro. Y créanmelo, ni siquiera por el hecho de ser un electrofisiólogo quiere decir que sepan electro. Los electrofisiólogos son expertos en arritmias. Diagnosticar arritmias, tratar arritmias, quemar arritmias, etcétera. Poner dispositivos. Pero el electro no solamente es arritmias, es mucha mayor información. ¿Ok? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces espero que no haya problemas ahorita aquí con lo que se grabó. De todos modos, para que en la tarde, en cuanto tengan chance, vuelvan a repasar esto. Entonces, el día de hoy nos quedamos aquí. Mañana seguimos con lo que es ya el paso del impulso al nodo AB y sobre todo cómo se lleva a cabo la activación de los ventrículos. ¿Hecho? Gracias, Sí, doctor. doctor. Ok, Doc. Muy bien, jóvenes. Gracias. 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 Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor.